sorprendí. Sí.
Bueno, hola chicos, Hola, buenos días. estoy a sus órdenes, perdón. Es que me tocaron en la puerta y tuve que salir. Empecemos, por favor. Ok, pues buenos días. Continuando con la exposición que dejamos pendiente la clase pasada, ahora continuamos hablando de las cefaleas de tipo de migraña. Estas van a estar definidas como una alteración compleja que se va a manifestar con dolores de cabeza recurrentes que pueden estar o no estar acompañados de auras, que son alteraciones sensitivas o incluso motoras, y van a representar el 90% de los pacientes que se van a presentar en urgencias con dolores de cabeza. La frecuencia de estos padecimientos es el 75% de los casos se da en mujeres, aunque en pacientes de jóvenes o niños que son durante la infancia, es más común que estos casos sean en pacientes varones. Y la relación va disminuyendo y se invierte conforme crecen, y es más notable después de los 40, donde tenemos una relación mujer-hombre de 4:1. Y puede tener diferentes etiologías o deberse a por diferentes motivos. Pero se cree que la mayoría de esos casos, alrededor del 70%, está asociada a antecedentes familiares. Es decir, que si tenemos pacientes que sufren de migraña, lo más seguro es que nosotros padezcamos de un cuadro de migraña en algún momento de nuestras vidas. También hay padecimientos que son genéticos, como es la migraña hemipléjica familiar, que es un tipo de cefalea que va a tener un aura que va a estar precedido o seguido de una hemiplegia autolimitada, que se puede asociar con ataxias cerebelosas. Y este trastorno genético se relaciona con mutaciones en el locus del cromosoma 19 o por la presencia de 3 genes, que son los genes por las siglas de la enfermedad, MHF. Son 3 genes, el 1, el 2 y el 3, que si se encuentran presentes en el ADN del paciente, lo vuelven más predisponente a este padecimiento. También puede estar algunos trastornos mitocondriales, como son del tipo de las MELAS, que son miopatías mitocondriales, encefalopatías, acidosis láctica, episodios de EBC transitorios, o incluso padecer un síndrome de CADASIL o una arteriopatía dominante autosómica, que puede estar acompañado de infartos subcorticales o leucoencefalopatía, que es más que nada, también se trata de un trastorno genético que va a causar migrañas con aura y se va a presentar en pacientes con más de 60 años de edad. ¿Ahí les cambió? Ahí está. No ha cambiado. ¿No? Ahí está. Algunos factores de riesgo que nos pueden llevar a ser más predisponentes a padecer un cuadro de migraña o a precipitarlo también pueden ser trastornos que nos causen estrés oxidativo, como pueden ser algunas infecciones, trombosis, el aumento del peso corporal, problemas de hipertensión arterial, la hipercolesterolemia o sensibilidades alteradas a la insulina y enfermedades cerebrovasculares o enfermedad coronaria. Y lo que nos puede llevar a precipitarnos a un cuadro de migraña una vez que ya lo padecemos pueden ser los cambios hormonales, como la menstruación, el embarazo y la ovulación, tener sueño excesivo o lo contrario, un insomnio, algunos fármacos vasodilatadores o anticonceptivos orales, el tabaquismo y... Sí, doctor. Doctor, creo que tiene su micrófono apagado. ¿Iba a decir algo? Bueno. Entonces, continuando con los precipitantes de los cuadros de migraña, pues tenemos la exposición a luz intensa y brillante, o así como olores, pero más que nada estos ya pueden ser factores que van a intensificar los cuadros de migraña, porque son más que nada la fotofobia y la fonofobia, o la sensibilidad de los olores, son trastornos que empeoran el cuadro o son los síntomas que van a acompañar nuestros cuadros de migraña. Y algunos traumatismos craneales, como son o el cambio climático, mareo por el movimiento, la falta de ejercicio o estímulo con el frío, entre otros que están aquí enlistados,
son también factores que nos pueden llevar a precipitarnos un cuadro de migraña, pero son un poco menos frecuentes que los demás. A lo largo de la historia no se ha establecido bien cuál es el cuadro, la fisiopatología de la migraña, pero se tienen varias teorías, como es la teoría neurovascular, que sostiene pues, que está acompañada de una serie de eventos vasculares y neuronales muy complejos, que son los que nos van a llevar a iniciar la migraña. Pero pues por cuestiones de tiempo no nos vamos a meter muy a fondo porque son varias. Y la que se tiene más, ¿cómo se le puede decir? La que se le tiene más, un poco más acertada, la más acercada, que es la teoría de la depresión de propagación cortical, o DPC, que esta se trata de una onda de excitación bien definida desde el lugar donde se produce el dolor de cabeza, que va a provocar una despolarización celular que provoca un fenómeno cortical, que puede llegarnos a producir la fase de aura y a su vez va a activar las fibras del trigémino, que es lo que causa los dolores de cabeza. En el cuadro típico o el cuadro general, de manera a grandes rasgos de un cuadro de migraña, van a ocurrir con frecuencia cuando el paciente está despierto. La migraña siempre va a ser de dolores de tipo pulsátil, y el dolor de cabeza va a comenzar de manera unilateral y localizado en la zona ocular y frontotemporal. Pero la sensación dolorosa puede avanzar y percibirse en cualquier parte del cuerpo alrededor de la cabeza o el cuello. Y el dolor generalmente se va acumulando durante las primeras 1 a 2 horas y va progresando hasta que se hace difuso. Y esto puede tener una duración desde 4 a 72 horas. El dolor va a ir disminuyendo de manera gradual dentro del día, o incluso se puede obtener que disminuya bastante después de que el paciente tiene un periodo de sueño. Y la mayoría de los sujetos suelen referir que se sienten cansados y débiles después de un ataque de migraña. Y entre el 80% y el 50% de los pacientes se suelen referir náuseas y vómitos respectivamente. Y como les mencioné al principio, la fotofobia y la fonofobia son síntomas muy característicos de los cuadros de migraña y que pueden empeorar, por lo que debemos de evitar que nuestro paciente que sufre de migraña se exponga a luces muy fuertes u olores fuertes. Y los cuadros de migraña se van a dividir en 3 fases según la aparición de los síntomas, que son las fases del pródromo, la fase de aura y la fase postdrómica. La fase del pródromo es la primera fase la fase que va a predecir la migraña, la que nos va a avisar. Esta se puede manifestar con varias horas o incluso un día antes, y va a tener síntomas muy inespecíficos o que pueden ser muy variados para nosotros que estamos estudiando la migraña, pero para el paciente o para la persona que sufre de cuadros de migraña suelen tener mucho sentido. Es decir, que ellos, según sus sensaciones o lo que le diga su cuerpo, como pueden ser empezar a tener mayor sensibilidad a la luz, a los sonidos, a los olores, o incluso simplemente sentirse, ellos lo pueden presentir, vaya. No sé si me explique. Ellos van a sentir un cambio en ellos mismos, como pueden ser cambios de humor, se pueden sentir cansados, van a estar más sensibles. Y ellos van a detectar estos síntomas y van a saber cuándo les va a llegar una migraña. Otros síntomas que puede ser una excesiva sed, poliuria, retención de líquidos o estreñimiento. Y esto es para antes de que empiece nuestro cuadro migrañoso o los síntomas neurológicos que acompañan a las migrañas. Después tenemos la fase de aura, que estos van a ser los síntomas neurológicos que pueden acompañar o preceder el dolor de cabeza. Y se van a comenzar a desarrollar durante entre 20 minutos y duran menos de 1 hora. Estos pueden ser visuales, motores o sensoriales. Y el fenómeno visual más característico de las migrañas va a ser la pérdida de la agudeza visual y la aparición de escotomas. Estos pueden ser la presencia de zonas, manchas o incluso como el escotoma centellante, que es el que pueden observar del lado derecho, van a consistir de un arco o bandas de ausencia de la visión, o incluso pueden presentarse en bordes de zigzag, y la alteración va a comenzar generalmente en la zona paracentral de la vista de un solo ojo o de ambos, y gradualmente se va agrandando o se mueve a través de los semicampos, lo cual también a veces se puede combinar con destellos de luz uniforme
que se llaman fotopsias o alucinaciones visuales, las cuales pueden tener varias formas. Después hay pacientes que van a presentar parestesias. Esas solo se presentan en el 40% de los casos y pueden estar seguidas de hipoestesias, que son signos positivos y signos negativos. Es decir, va a ser uno lo contrario de otro. Y las parestesias pueden ser más que nada periorales, entumecimientos de la boca, y después se pueden ir moviendo a través del cuerpo, llegándose a pasar de la mano al brazo y luego saltando a involucrar lo que ya es la cara, labios y lengua. Y después, pues, siempre al final de una parestesia se puede acompañar de una hipoestesia, es decir, que el paciente va a perder la sensibilidad. Y los síntomas motores que puede haber en las fases de aura, más que nada van a incluir sensación de pesadez, pero rara vez se van a manifestar con un trastorno en la movilidad o van a impedir al paciente moverse. No va a haber disminución de la fuerza ni nada, es más que nada un sentimiento del paciente. Y eso solo van a ocurrir en el 18% de los pacientes y también lo que es muy raro que se presente van a ser trastornos del habla, que estos solamente se han reportado en un 15% de los pacientes que acuden con migrañas severas. Y después tenemos la última fase, que es la fase prodrómica, que es la fase ya de receso, de recuperación del paciente, donde los síntomas pueden persistir hasta 24 horas, pero van disminuyendo conforme avanza el tiempo y van a ser los mismos síntomas que al principio, pero en menor intensidad. Van a ser sensación de cansancio, irritabilidad, euforia inusual, debilidad muscular o las mialgias. Y pueden llegar también a tener anorexia o antojo de alimentos, como puede ser lo contrario. Bueno, ahora hablando de las neuralgias de los nervios faciales, pues estas las vamos a definir como una sensación dolorosa percibida en el territorio cutáneo de un nervio sensitivo, que va a ser, o sea, esta va a estar provocada secundariamente a una lesión sobre el mismo nervio, ¿no?, que esté afectado. Estas las podemos dividir en idiopáticas o sintomáticas. La idiopática se le llama pues así, porque los accesos del dolor, o sea, los episodios de dolor van a estar separados por un periodo que no van a tener dolor, o sea, un periodo asintomático. En cambio, las sintomáticas pues siempre van a tener dolor, no van a tener ese episodio sin dolor entre paroxismos. Y pues dividiéndolos por frecuencia, la más frecuente va a ser la del trigémino. Esta va a ser pues obviamente afectada por el nervio trigémino en cualquiera de sus tres ramas, no vemos ahí la imagen. Es la más frecuencia, pues siendo la más frecuente de las neuralgias, va a afectar aproximadamente a 4 de cada 100,000 habitantes y va a tener un predominio en mujeres. Es más o menos como de 1.7 veces más frecuente que en los hombres. Y se suele presentar en aquellas mujeres mayores de 50 años, a partir de la quinta década de edad. El segundo va a ser el del glosofaringio, la neuralgia del glosofaringio, que va a afectar al nervio glosofaringio y al vago, ¿no? Es la segunda en frecuencia y la incidencia es de 0.4 de cada 100,000 habitantes. Vemos que está muy diferente, ¿no?, comparada a la del trigémino, es mucha diferencia. La neuralgia del occipital, o también llamada la de Arnold, van a afectar el territorio de los nervios raquídeos o cervicales, los que sean superiores de C2 a C3. Y este tipo de neuralgia va a afectar con frecuencia a los pacientes que tengan cefalea de tensión muscular crónica, no es la que más comúnmente se ve en ellos. La última es la neuralgia del intermediario o del geniculado. Esta va a afectar al intermediario de Reisberg, y que es la porción sensitiva, ¿no?, del nervio facial. Es la menos frecuente de las neuralgias, pero igual se presenta, ¿no? Hablando ya de la etiología del trigémino, nos vamos a abocar más al trigémino, ¿no?, por ser el más común. Pues en la mayoría de los casos se va a deber a la compresión de la raíz nerviosa, ya sea por un bucle arterial o venoso, que va a presionar la raíz nerviosa y habitualmente va a afectar a la segunda y a la tercera rama del trigémino, no son como las más comunes. Y bueno, la rama que se suele afectar más es la oftálmica, y la segunda causa es
por la compresión por parte de un tumor, y en menor número de los casos, la neuralgia del trigémino está dada por una enfermedad desmelinizante, ¿no? Normalmente es por un bucle, el tumor, y en tercer lugar es la enfermedad desmelinizante. O también, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, eso ocasionalmente se puede encontrar esto. La fisiopatología de la neuralgia del trigémino, pues en realidad se desconoce como que la patogenia exacta de la neuralgia, pero va a haber varias teorías que nos van a dar la idea de esta enfermedad. Por ejemplo, la hiperexcitabilidad de las neuronas del ganglio del trigémino, como les dije, secundaria a la lesión de la raíz del nervio. Y por ejemplo, la alteración de los mecanismos transmisores del dolor en el núcleo trigeminal. Esto se va a explicar cuando hay latencia entre los estímulos, ¿no? Y también presentan una zona gatillo y el inicio del dolor, ¿no? Esa latencia que se presenta a partir del gatillo y del dolor. Pero pues todas las hipótesis van a implicar una lesión periférica causante de la distorsión, acompañada de un aumento de la actividad nerviosa aferente. Y bueno, hay también dos hipótesis que han recibido como que mayor atención, que son es el acantonamiento del virus del herpes en el ganglio de Gasser, y también pues la que les mencioné, la compresión de los pequeños bucles vasculares, ¿no? En la raíz del nervio del trigémino. Pues ahora ya la clínica de la neuralgia por el trigémino, pues lo característico de esta es que van a ser episodios de dolor muy intenso, y este dolor va a estar caracterizado por ser lancinante, que se presenta en forma de paroxismos breves, o sea, de pocos segundos. Va a ser un dolor muy fuerte que va a durar muy pocos segundos, y el paciente los va a describir como si fueran descargas eléctricas. La localización del dolor casi siempre va a ser unilateral y va a seguir la distribución sensitiva de la rama afectada, ¿no? Y pues generalmente el paciente va a presentar los episodios, estos asintomáticos entre los paroxismos de los que le comenté. En la mayoría de los casos existen las zonas gatillo, que generalmente están alrededor de la boca o de la nariz y son sensibles a los estímulos táctiles o vibratorios. Por ejemplo, hablar, comer, lavarse las manos o los dientes, afeitarse, etcétera. Cualquier pues estimulación que haya cerca en estas zonas pues va a desencadenar la neuralgia. Y el dolor se puede presentar durante periodos de semanas o meses, y puede llegar hasta remitir durante meses o años, y en ocasiones, aunque es muy raro, se puede ya no nunca presentar, ¿no? Y se describe que hay una tendencia donde la intensidad, la duración y la frecuencia de estos dolores va a aumentar según se repita. O sea, el paciente lo puede presentar, y si dura una semana sin presentarlo y ya vuelve a tener la sintomatología, suele ser mayor de dolor, ¿no? Hay mayor duración, mayor frecuencia. La exploración neurológica en esos pacientes, pues la vamos a encontrar normal, y en ocasiones se pueden encontrar atrofias de los músculos maceteros, temporal, y desviaciones mandibulares hacia el lado afectado, ¿no? Al momento de que el paciente abra la boca, si es que la lesión afecta a la parte motora, ¿no? La clínica del glosofaringio pues consiste en paroxismos que se describen como lancinantes breves y que recurren en la zona de la región faríngea, ¿no? Amigdalar, y también base de la lengua, que en ocasiones se puede irradiar hacia el oído. Aquí también vamos a encontrar estas que desencadenen el dolor, como es el tragar, hablar, masticar y bostezar, ¿no? Cualquier cosa que estimule esa zona. Y pues hay ocasiones que los pacientes pueden presentarse con síncopes, pero esto va a ser esto se explica como secundaria a la bradicardia y la hipotensión, que promueven un aumento de la actividad vagal, y pues porque sabemos que pues en el glosofaringio también va a estar afectado el vago. La exploración de estos pacientes, lo que vamos a ver en estos pacientes que tengan ese tipo de neuralgia es que no van a tener una disminución del reflejo nauseoso, que pues es la imagen que está ahí a un lado. Y ahora hablando del intermediario, pues la lesión en el nervio intermediario va a ocasionar un dolor paroxístico y recurrente. Sabemos que pues es frecuente en todas las neuralgias, ¿no?
y se va a percibir en la profundidad del oído y en ocasiones puede llegar a irradiar hacia la cara o hacia la órbita, ¿no? En el caso de esta lesión, pues el dolor puede presentarse sin desencadenantes. Es lo que va a destacar de esta neuralgia, ¿no? Los demás sí tienen estos desencadenantes. Y en la exploración de estos pacientes, pues se puede acompañar con defectos cocleovestibulares, un hemispasmo facial y si es secundaria al herpes zóster, pues una parálisis facial periférica. La neuralgia de Arnold, también llamada pues occipital, es la misma. Pues aquí los paroxismos de dolor van a ser breves y repetidos y puede haber una persistir entre ellos, pues una sensación disestésica. Y el dolor pues tiene capacidad de degradarse hacia la órbita o región cervicobraquial del mismo lado que esté afectado, ¿no? Los desencadenantes de esta neuralgia pues van a ser los estímulos táctiles o de presión en la región occipital. Pues ahora pues el diagnóstico de la neuralgia del trigémino, la del trigémino idiopática, se apoya en al menos 4 de estos características del dolor que ven en la tabla. Ya sea pues si está distribuida en una o más ramas del trigémino, no va a ser igual. El dolor va a ser repentino, intenso, agudo, superficial, punzante o urente también. El dolor va a ser pues de gran intensidad y puede estar desencadenado por estímulo en zonas gatillo, como resultado de ciertas actividades. No recordemos que lavarse los dientes puede desencadenar o maquillarse o cualquier estímulo en la cara. Entre los paroxismos, pues el paciente permanece completamente sintomático. Recordemos que esta característica es propia de la idiopática en comparación a la sintomática. Y pues el paciente en la exploración física pues no va a tener un déficit neurológico, todo va a estar normal y para poder llegar a este diagnóstico tenemos que excluir otras causas de dolor facial. Y pues mientras ahora en el trigémino sintomático, pues las características aquí van a ser la persistencia o no del dolor entre paroxismo. O sea, se puede llegar a presentar o no se puede llegar a presentar. No es más vago este diagnóstico. Pero con signos de déficit sensitivo en el territorio que corresponde a la rama trigeminal que esté afectada pues en este cuadro, ¿no? Las pruebas complementarias que se recomiendan realizar en aquellos pacientes que tengan pues un cuadro clínico parecido a la neuralgia, pues son la resonancia magnética, porque esta se considera que es la técnica más sensible para detectar cuando es ocasionado por un bucle nervioso, sanguíneo, ¿no? Ver los vasos elongados, o también podemos encontrar los pequeños tumores o lesiones desmielinizantes, ¿no? Las etiologías que les dije hace rato. Las secuencias angioresonancias permiten un estudio detallado de las estructuras vasculares y pues vamos a ver ahí la relación con las estructuras nerviosas, ¿no? Y también se recomiendan los estudios neurofisiológicos porque permiten explorar los reflejos trigeminales como el reflejo del parpadeo, el reflejo corneal, masseterino y también, pues ya son todos los de neurofisiológicos. Y es todo. ¿Quién sigue? Nosotros, doctor, el equipo 1. Adelante. Muy bien. A ver. ¿Ya se ve? Todavía no. Ya se ve. Ok, muy bien. Pues bueno, ya nos toca a nosotros. Buenos días, somos el equipo 1. Vamos a hablarles sobre las enfermedades congénitas en neurología, ¿no? Y pues aquí nomás la diapositiva esta es más como un índice de lo que vamos a hablar. Les voy a hablar yo
sobre les voy a dar un recuerdo del desarrollo neuronal, más que nada, y luego ya vamos a seguir viendo todo lo demás. Entonces, el desarrollo del sistema nervioso, pues aquí lo pueden ver en la imagen de su derecha, en forma de un resumen muy resumido, pero pues me voy a ir un poquito más a detalle, ¿no? Desde el momento en el que pues tenemos el blastocisto hasta el nacimiento, de cómo va pasando por distintas etapas. Muy fácil. Se puede dividir el desarrollo prácticamente en dos etapas que se llaman embriogénesis e histogénesis. Me voy a enfocar más en la embriogénesis porque a mi parecer es lo que más, pues lo más básico y pues no nos va a tomar tanto tiempo pues desarrollar todo lo que es el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, la embriogénesis se puede dividir en distintas etapas o pues que estas son inducción, neurulación y formación de vesículas. Ahorita los voy a explicar una por una. Y la histogénesis pues ya es un poquito más sobre la diferenciación y maduración celular, que pues casi es un poco más sencilla, ¿no? Entonces, comenzando ahora sí con la primera fase, que es la fase de inducción. Aquí pues como recordamos, vamos a tener lo que es el mesodermo, que va a inducir al ectodermo. Esta imagen es del ectodermo a los 18 días. Va a inducir a la formación de la placa neural. En esto consiste esta fase. Esta placa neural, pues lo que va a dar origen es a la mayor parte del sistema nervioso. En la imagen pueden ver así más o menos qué partes se van a ir desarrollando en cada una de las porciones del sistema nervioso que conocemos ya del adulto, ¿no? Que es lo que hemos estado estudiando mayormente, de cómo se va a ver así de porción cefálica caudal, cómo podemos tener lo que se va a desarrollar en el encéfalo anterior, medio y posterior, así como la médula espinal. Entonces, pues la placa neuronal va a darle origen a la mayor parte del sistema nervioso. Es un engrosamiento del ectodermo de superficie que se extiende pues, cranealmente a la línea primitiva. Entonces, después de esta fase de inducción, sigue la fase de neurulación, en la cual esta va a consistir en un plegamiento, un doblamiento de la placa neural que ya teníamos antes y se va a transformar en un tubo neural. Esto va a ocurrir durante los transcursos de los días entre 20 y 24, aquí como lo tengo en distintas fotografías. Tenemos primero la de 20, cómo se va cerrando en su porción medial hasta que se fusiona alrededor del día 21. Se empieza a fusionar en su porción media y de ahí se va fusionando hacia los extremos, ¿no? Hasta conseguir finalmente un tubo neural en el que vamos a obtener pues las dos estructuras que nos interesa saber, que son el tubo neural, que lo estoy señalando, no sé si pueden ver el cursor, pero es esta estructura en forma de tubo, coloreada en azul, no en la imagen, y la cresta neural, que es la que está coloreada en moradito. Entonces, lo que es el tubo neural, que es este de abajo, nos va a derivar mayormente el sistema nervioso central, ¿no? Que es el encéfalo y la médula espinal. Y la cresta neural, que es lo que está coloreado aquí en morado por encimita, eso nos va a dar origen a todas las neuronas de los nervios, ganglios y plexos del sistema nervioso periférico. Pero no solamente pues es como propio de eso, ¿no? El tubo neural también nos va a dar las neuronas somatomotoras del sistema nervioso periférico y las autónomas presinápticas de este mismo también. Y pues aquí en estos dos cuadritos tengo lo que se va a derivar así de manera muy específica de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, después de la fase de neurulación, se forman las vesículas, que pues si lo recordamos en anatomía, pues se forman primero 3 vesículas que son de arriba hacia abajo, el prosencéfalo, el mesencéfalo, el rombencéfalo, y pues el resto del tubo ahora sería la médula espinal. Esto se da al día 24 aproximadamente, y al día 32 se divide aún más que nada el prosencéfalo y el rombencéfalo se dividen de nuevo. El prosencéfalo nos va a dar, se va a diferenciar en el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo pues va a quedar igual. Y el rombencéfalo pues nos va a dividir en metencéfalo y en melencéfalo. Estas estructuras, estas 5 vesículas, nos van a dar las distintas regiones del encéfalo que ya conocemos. Aquí lo tengo abajo por si no recuerdan. El telencéfalo pues nos va a dar los 2 hemisferios cerebrales. El diencéfalo pues se va a quedar como diencéfalo y nos va a dar también el nervio óptico de la retina. El mesencéfalo pues se queda igual.
el metaencéfalo nos va a desarrollar el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo nos va a desarrollar la médula oblongada. Entonces, esto va de la mano, la formación de vesículas va de la mano con la formación del sistema ventricular también. Entonces eso es lo que sigue, que va de la mano más que como que siga. El sistema ventricular empieza a aparecer desde que se forman las tres vesículas primarias. Entonces, pues ya empezamos a observar las cavidades, como aquí se ve. Y pues estas cavidades van a permanecer y van a tomar un nombre muy similar al de su vesícula correspondiente. Por ejemplo, la cavidad que corresponde al telencéfalo va a ser el telocele, en el cual pues estos va a haber dos, ¿no? Una correspondiente a cada uno de los hemisferios que se podría decir que va a dar a desarrollo, y su porción media que va a ser el telocele medial, que es la cavidad entre las dos otras cavidades. El diencéfalo pues se va a llamar diocele, el mesencéfalo mesocele, y así sucesivamente, metencéfalo metacele y mielencéfalo mielocele. Entonces aquí podemos ver, como también les iba diciendo, que pues las vesículas más que nada nos van a dar las distintas estructuras anatómicas que ya les expliqué, y pues esas también van a tener necesariamente, si recuerdan, la anatomía del sistema de cavidades del cerebro va a tener relación con estas mismas cavidades. Entonces pues el telocele, que pues está en relación con el telencéfalo, y pues propiamente con el desarrollo de los hemisferios cerebrales, va a estar en relación también con la formación de las cavidades de los ventrículos laterales. Entonces los teloceles podemos concluir que pues va a terminar en el desarrollo de los ventrículos laterales. El diocele nos va a dar la cavidad del tercer ventrículo, el mesocele del acueducto, y finalmente los últimos dos, que son el metacele y el mielocele, nos va a dar las dos porciones, la superior y la inferior, del cuarto ventrículo. Entonces esto es lo más principal que se pueden llevar de desarrollo de sistema nervioso, así como recordatorio. Y pues para no dejarlo atrás, pues vamos a ver también lo de la médula espinal un poquito. Pues no, es algo sencillo, porque la médula del adulto que ya conocemos conserva la organización embriológica. Entonces, pues ya sabemos que pues, las astas, las mitades y las regiones sensitivas y motoras, que son pues, posterior anterior, van a mantenerse igual en el adulto que en la organización embriológica. Entonces, debemos tomar en cuenta que pues nomás al final del primer trimestre, la médula espinal va a tomar absolutamente toda la longitud de la columna vertebral. Si se dan cuenta aquí en la imagen que les estoy señalando, la pequeña de arriba a la derecha. Al cuarto mes el desarrollo de la médula espinal se empieza a retardar y se empieza como a recorrer hacia arriba. Entonces, las raíces que previamente están en un ángulo de 90 grados comienzan a ser oblicuas. Para ya formar la cola de caballo, ¿no? Más o menos ya al final, entre el cuarto mes y el término, ¿no? Ya se empieza a formar la cola de caballo. Pues dato clínico de importancia, porque es aquí donde podemos realizar las punciones y todo, pues ya sabemos, ¿no? Y pues básicamente es esto. Al final, a término del embarazo, la médula espinal va a terminar a nivel de la tercera vértebra lumbar, más o menos, recordando que la del adulto pues se recorre un poquito más ya con el paso del tiempo, ¿no? Ya que termina entre la primera y segunda lumbar, pero pues a término del embarazo pues va a ser más o menos a L3. Y pues creo que esto es suficiente como recuerdo anatómico para no tomarnos mucho tiempo tampoco. Bueno, hablando un poco sobre lo que viene siendo la clasificación de las diferentes pues malformaciones que se pueden llegar a presentar en los niños, bueno, más bien en el feto, tenemos nosotros esta clasificación que pues va a nombrarnos las diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Primeramente tenemos lo que vienen siendo las anomalías de la inducción dorsal, y estas pues se caracterizan por defectos en lo que viene siendo el cierre del tubo neural, ¿no? Estos van a ver lo que viene siendo las disrafismos craneales, que son
ya sea que tanto lo que viene siendo el sistema óseo tanto de la médula como, bueno, del cráneo en este caso, no se va a terminar de formar, o también del mismo encéfalo tampoco se va a terminar de formar, ¿no? Y aquí en esto tenemos lo que viene siendo la anencefalia, la analencefalia y las cefaloidosis, ¿no? Cefaloceles, perdón, que es básicamente, hay diferentes tipos y es básicamente la formación de sacos, por así decirlo, y pues por aquí se sale lo que viene siendo el encéfalo y demás, ¿no? Que no se está, debido a que no está contenido, por así decirlo, ¿no? El que viene siendo el sistema nervioso central no va a estar bien contenido y pues se va a poder, por así decirlo, salir, entre comillas, ¿no? Luego tenemos lo que vienen siendo los disrafismos espinales, como vienen siendo la espina bífida, ¿no? Que la espina bífida, ya lo veremos más adelante, hay diferentes tipos, pero básicamente se refiere a que las apófisis espinosas de las diferentes vértebras en ciertos puntos no se terminan de unir, entonces quedan estos especie de huecos por donde salen, en algunos casos sale lo que vienen siendo las meninges, se crean sacos, se puede incluso salir lo que viene siendo la médula espinal y causar diferentes alteraciones, ¿no? Después tenemos lo que vienen siendo las anomalías de la inducción ventral, que pues es similar a lo anterior, son deficiencias de lo que viene siendo el cierre del tubo neural. La diferencia es que estás pues en la zona ventral, ¿no? La parte de enfrente. Aquí vamos a ver lo que viene siendo la holoprosencefalia, ¿no? Que la holoprosencefalia básicamente es que el cerebro no está, por así decirlo, bien dividido en la parte frontal, por así decirlo. Entonces va a haber una mala organización de la corteza y pues las neuronas van a estar en menor número y demás. También tenemos lo que vienen siendo las anomalías de las estructuras de la línea media cerebral, como vienen siendo las diagenesias del cuerpo calloso y las displasias del displasia septo-óptica, ¿no? También, voy a ver un poco más rápido, las anomalías de la proliferación y diferenciación celular. En estas vamos a encontrar microencefalia, macroencefalia, megaloencefalia y hemimegaloencefalia, ¿no? Que es básicamente las variaciones en lo que viene siendo el tamaño y la cantidad de células que hay. También tenemos las anomalías de la migración neuronal, que es el complejo, como pueden ser el complejo paquigiria, la perdón, es que no veo bien aquí. Lo que viene siendo la polimicrogiria. Sí, perdón, es que como que no lo veo bien yo, entonces ando viendo ahí se me carga. Las heterotopías neuronales, las displasias Heterotopia. Sí, heterotopias neuronales, las displasias corticales, y también tenemos lo que viene siendo las anomalías de estructuras de las fosas posterior, que aquí te encontramos anomalías del cerebelo y unas llamadas malformaciones de Chiari que pues se llaman de esta manera porque este sujeto Chiari las descubrió, y que en estas vamos a observar diferentes agujeros del cráneo, como por ejemplo el agujero magno, que no están bien desarrollados, entonces van a provocar que las estructuras en lo que viene siendo el encéfalo se vayan a un sitio donde no deberían estar. Entonces, por ejemplo, que el cerebelo quede por fuera del agujero magno, básicamente donde debería quedar ya solamente médula espinal, que también haya cerebelo ahí. Y en este caso, ¿no? Ahora, dale la que sigue, por favor. Y pues bueno, según en qué etapa del estadio gestacional se den las malformaciones, pues va a ser el tipo de malformación que vamos a ver, ¿no? Como muestro en este cuadro de aquí, ¿no? Le das a la que sigue, por favor.
Y pues bien, lo que viene siendo los disrafismos espinales, o también conocido como espina bífida, es una malformación congénita que consiste en una fisura del raquis, ¿no? Como ya les mencionaba antes, no va a haber una correcta fusión en lo que viene siendo las apófisis espinales y va a quedar esta especie de hueco. Dependiendo de cómo se desarrolle esto, va a ser clasificado de diferente manera, ¿no? Y dependiendo de esta clasificación, como ya les diré más adelante, se le puede estar cubierta o descubierta, o estar oculta o ser abierta, que se le llama también, ¿no? La etiología por la que esto sucede es desconocida. Hay algunas teorías sobre por qué sucede esto, pero la causa en sí no se conoce, y tampoco es algo que se relacione por genética, dado que el 95%, incluso más del 95% de estos casos se dan en familias que en toda la historia de la familia nunca se había dado este caso. Puede, en caso de que una mujer tenga, bueno, una pareja tenga un hijo que tenga esta malformación, aumenta las posibilidades de que un segundo hijo también tenga esta malformación. Y si este segundo las tiene, incluso aumenta más el riesgo de que los tenga, pero no es algo que esté directamente ligado por genética. En cuanto a la epidemiología, 1 de cada 10 niños por cada 1000 nacimientos pueden tener este tipo de malformación en cualquiera de las variantes que existen, ¿no? Lo bueno es que la variante más común es relativamente leve, ¿no? Y no causa muchos problemas y predomina en el sexo femenino, ¿no? O sea, las mujeres tienen mayor riesgo. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, los mecanismos patológicos, como les decía, las teorías que hay, porque no están bien definidos, es que uno de los motivos es lo que viene siendo la teoría hidrodinámica de Gardner, que básicamente es, sí se terminó de cerrar lo que viene siendo, pues estas apófisis se terminaron de fusionar, pero debido al aumento de la presión, por aumento de secreción de líquido cefalorraquídeo, se volvió a abrir. Esa es una de las teorías que hay. Y la otra es por el crecimiento del tejido nervioso fue mayor, fue más rápido y en mayor cantidad a lo que debería. Entonces creció hacia lugares en los que no debía de haber crecido y ya no permitió que pues tejido óseo creciera como era debido, ¿no? En cuanto a la clasificación, hay 4 tipos, ¿no? Principales, que vienen siendo la espina bífida oculta asintomática, que es la más común, y pues, como lo menciona, no tiene síntomas y por lo general estos pacientes ni siquiera se va a descubrir que tienen espina bífida hasta, puede ser incluso después del nacimiento, o sea, ya que nació, o puede que hay personas que ni siquiera se dan cuenta de que la tienen hasta que fueron a revisarse por alguna cosa, algún padecimiento no relacionado, y les hicieron, digamos, no sé, una radiografía, una resonancia magnética, y pues en los resultados salió, no, pues tienes espina bífida oculta, ¿no? Y pues dado a que no presenta en estos casos alteraciones y síntomas, pues no pasa nada, ¿no? Incluso recuerdo haber leído que el 4.4% de los adultos tienen espina bífida, pero pues no lo saben, porque realmente cuando se presenta el otro caso, que es la espina bífida oculta sintomática, se da, ya lo veré más adelante, se da por motivos de que hay otra alteración que está actuando junto con esta, y por esta otra alteración es por la que se están dando las diferentes alteraciones. Y bueno, para terminar la clase de hoy rápido, ¿no? Porque ya se terminó el tiempo. Tenemos lo que viene siendo la espina bífida abierta, que esta sí es grave, y en esta podemos encontrar de 2 tipos, ¿no? Que viene siendo la meningocele y la mielomeningocele. En el caso de la espina bífida abierta, el problema es que no está protegida por la piel. En el caso de la espina bífida oculta, la razón por la que no causa tantos problemas es que está protegida por la capa pues de la piel, ¿no? No está directamente en contacto con el exterior. En el caso de la espina bífida abierta, lo que vienen siendo las meninges, en el caso de la meningocele y pues de todo lo que viene siendo, en el caso de la mielomeningocele, lo que viene siendo meninges y médula espinal, están en contacto con el exterior, ¿no? Porque es como si estuviera una especie de, el saco sale de la piel, entonces ahí es donde provoca más problemas.
Y pues yo creo que así la dejamos esta clase, porque ya se acabó el tiempo y tenemos que Bien. hacer lo que sigan. Correcto. Entonces, gracias. Continuamos mañana, digo, el miércoles.